Poco sabíamos sobre los indios guácaras en el inicio del proceso de investigación de este museo. Comenzamos una búsqueda que comprendió el Archivo General de la República Argentina, el Archivo Nacional de la República del Paraguay y el Archivo General de la Provincia de Corrientes, tendiente a encontrar registros que nos permitan conocer un poco más la historia de la ciudad de Santa Ana. Hallamos diversa documentación que no había sido tenida en cuenta en investigaciones anteriores. A finales del siglo XVI aparece por primera vez la mención de los indios guácaras. En la ciudad de Talavera de Esteco, una ciudad española en las márgenes del río Pasaje Juramento, cercana a la madre de ciudades, Santiago del Estero. Duró apenas 100 años, pero fue refundada nuevamente con el nombre de Nuestra Señora de Madrid, aunque la gente la siguió llamando Esteco. Ahí aparece por primera vez el nombre del ciudadano español Antón Martín de Don Benito. Hijo de españoles radicados en el Perú, este había tenido protagonismo en la defensa de la provincia del Tucumán y en la fundación de la ciudad de Esteco. En premio de esto, la corona española le permite constituir una encomienda con los indios guácaras. Una encomienda era un sistema de encargo del rey a través del cual le asignaban aborígenes a un ciudadano español para que a cambio de evangelizarlos, protegerlos y educarlos, le prestaran servicio. En realidad, esto casi nunca se cumplía y terminaba siendo una servidumbre. Este proceso de investigación, que llevó aproximadamente 2 años, tuvo una valiosa participación del arquitecto y doctor en historia Norberto Levington. El estudio de los indios guácaras carece de una documentación de fácil acceso. Es complejo encontrar documentos de los indios guácaras. ¿Por qué? Hay varias razones. Una de ellas es la cantidad de indios guácaras que pasaron a formar parte de las poblaciones. Hemos encontrado documentos que muestran, por ejemplo, situaciones comprometidas como la participación de indios guácaras en la muerte de otros indios de otras etnias, y entonces eso, digamos, hace disminuir la población. Los indios guácaras, la primera relación que tienen con los españoles es a través de la encomienda en Talavera de Esteco. Entonces, gente de Santiago del Estero, que es la que realiza la fundación de Talavera de Esteco, es la que recibe encomienda de indios guácaras. O sea, es un pueblo en tránsito, porque pasa de, cuando se decide abandonar la fundación de Talavera de Esteco, estos indios pasan a Concepción del Río Bermejo. Hay también una disputa entre la gente de Asunción, hay una disputa política, digamos, una disputa por el poder, por ejercer el poder de decisión sobre la población y sobre los indios encomendados. Entonces, hay gente de Talavera de Esteco que va a pasar a la fundación de Concepción del Río Bermejo, y una vez que se decide el abandono de Concepción, pasarán a Corrientes. Esa historia, digamos, es lo que convierte a los guácaras en un pueblo en tránsito. A raíz de disputas y conflictos en la ciudad de Talavera de Esteco, los indios guácaras se escapan. Son localizados al tiempo en la cercanía de la ciudad de Concepción del Bermejo, en la actual provincia del Chaco. Hasta allí llega Antón Martín de Don Benito, dispuesto a recuperar su encomienda, encontrándose con la sorpresa de que sus aborígenes ya habían sido otorgados en una nueva encomienda a otro ciudadano español. Luego de disputas y controversias, llegan al acuerdo a través de la boda de su hija con el hijo del nuevo encomendero. Esta pareja bautizaría a su primogénito con el nombre de su abuelo materno, Antón Martín de Don Benito, que sería quien
hereda la encomienda posteriormente. Hemos tenido la posibilidad de encontrar documentos sobre el tema de la encomienda, y eso es lo que explica, digamos, esa situación de estos indios de estar fuera de los circuitos cotidianos que manejan, por ejemplo, actas capitulares o otros sistemas documentales, digamos, de la corona, ¿no? De la colonia. Antón Martín de Don Benito, nieto, ya tenía tierras en las cercanías de la ciudad de Corrientes, por lo que trae su encomienda aproximadamente en 1634. Cuando fallece en 1685, la encomienda queda liberada. En 1690, el rey otorga nuevamente a los indios huácaras en encomienda a Baltasar Maciel por una vida. Quien fallece en 1701, su hijo no reclama la encomienda. Cuando los indios huácaras llegan a Santa Ana, ni en toda su historia no hay ninguna reducción franciscana. O sea, Santa Ana de Huácaras no es una reducción franciscana. Podía haber un cura franciscano, pero eso no es una reducción. Reducción significa, cuando hablan de reducir, eso significa un compromiso de los indios con las propiedades de la reducción, con el trabajo. Acá no, digamos. En 1764 hemos encontrado documentos de un obispo de Buenos Aires que dice que estos indios están liberados, o sea, se terminó su sujeción a la encomienda. En realidad tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier español que se asienta en Santa Ana de Huácaras. Eso para mí es lo que explica, digamos, las situaciones dentro del pueblo. Por ejemplo, la participación y el compromiso para construir la iglesia. Es una iglesia construida por indios emancipados, no por indios reducidos. Eso es muy importante. Al ver que quien manejaba la iglesia de Santa Ana era un cura franciscano, entendió de que eso formaba parte de un sistema reduccional. Digamos, el tema es encontrar los documentos donde aparecen estos indios integrados en la encomienda y viviendo en las chacras de los encomenderos. Entonces es cuando uno toma conciencia, digamos, que estos indios no estaban en una reducción, sino que estaban encomendados. La encomienda significa la posibilidad de inserción del indio al sistema colonial. Hay que ver, digamos, hay que analizar en cada caso de cada encomendero si había una situación opresiva en el sistema o no. Hay casos de encomenderos que inclusive cedieron su encomienda a los jesuitas. Con todo derecho de seguir explotando a los indios, prefirieron ceder su encomienda a los jesuitas. Eso pasó en el Guairá, por ejemplo. Entonces, hay que ver qué pasó con los huácaras, que es lo que nos interesa, porque son los habitantes de Santa Ana. ¿Qué pasó con el encomendero que les tocó en suerte? La corona española entregaba la encomienda por una o dos vidas, es decir, la entregaba a un titular al que heredaba uno de sus hijos y luego su nieto. Al fallecer el nieto, la encomienda quedaba extinta y los indios liberados. Esto es lo que sucedió en Santa Ana. Los indios quedaron liberados. Por lo que sabemos, los indios huácaras digamos, se sintieron bastante bien con su encomendero. Sabemos que cuando ya en principio del siglo XIX pasaron los demarcadores por Santa Ana de Huácaras y charlaron con el corregidor, inclusive había un corregidor de los huácaras. Les habló de los españoles, pero con una admiración y siendo que estaban liberados, o sea que, digamos, estaban agradecidos al sistema, ¿no? Bueno, el tema es que tenemos que pensar en la cantidad de indios huácaras que había en ese momento.
Por lo que sabemos, no había más de 200 indios, hombres y mujeres. Por eso estamos buscando los documentos para poder precisarlo exactamente, pero y además el hecho de ser libertos y tener los mismos derechos que los españoles implica también que hay una dispersión, digamos, o sea, hay casamientos de españoles con indias, más raro era de indios con españolas, ¿no? Por supuesto. Tuvieron acceso a la propiedad de la tierra, entonces evidentemente no les convenía irse del lugar. Cuando uno accede a los documentos, claro, lo más fácil es advertir que hay un apellido indígena, un nombre indígena, un apellido indígena. El tema es que cuando los indios se insertan en el sistema, en la sociedad, y están a la par que los españoles, empiezan a denigrar su propio apellido indígena y lo sustituyen por un apellido español. O sea, de un nombre que puede ser hasta inclusive con un significado más cercano de lo guaranítico, ¿no? Lo sustituyen por Fernández, González, Montes, Aguirre. Entonces se nos pierden digamos, de nuestras manos, nuestro control. Ya empezamos cuando se hace un censo y aparece los indios con el apellido cambiado, es decir, son imposibles de distinguir como tales. Huácaras o guacarás. El registro más antiguo que encontramos sobre estos aborígenes lo expresa como huacarás. Esto nos aproxima a una ascendencia guaraní por su forma de pronunciación. Si bien no existía a ese momento una grafía o forma de escritura sobre el idioma guaraní, la pronunciación o la intención de transcribir una acentuación nos aproxima a una palabra guaraní, más precisamente tupí guaraní. Estuvimos hablando con un experto en el tema guaraní. Para él, huácaras hay que decir huacarás. O sea, digamos, hay que darle una entonación guaranítica, ¿no? Lo que sí tenemos plena conciencia de que los grupos étnicos guaraníes tenían una gran movilidad espacial. Por el tema de la búsqueda de tierra sin mal, aparecieron grupos guaraníes en la actual Bolivia, actual Perú, y también posiblemente hayan estado en zonas como Santiago del Estero y Tucumán. Esta historia había quedado un poco relegada en el tiempo, y al no haber mayores investigaciones, la gente trató de imaginarse un poco la historia que faltaba. Esto terminó por tergiversar los hechos. ¿Dónde hay historia? Donde hay quien la escriba. Donde no hay quien la escriba, ahí no queda por ahí. Queda el recuerdo, queda la memoria, le llaman ahora, pero la memoria es una cosa muy corta, porque dura lo que vive el que la tiene, y a lo mejor el anterior. Me lo contó y empieza a deformarse, me lo contó mi abuelo, ahí se acabó. ¿Y quién te lo dijo eso? Y bueno, o sea que eso no es, la historia es una cosa, la memoria es otra. Y la memoria está más cerca del folclore que de la historia, ¿no es cierto? De la leyenda, del mito. Por eso cuando trabajamos tratando de buscando datos sobre Santa Ana, uno dice, pero ¿qué? ¿Esto es todo lo que hay? Y sí, es todo lo que hay. Porque no hubo los cronistas, ni hubo las personas interesadas, y el lugar no tuvo la fortuna, salvo en determinados momentos, de tener quien escribiera, quien hablara de eso. Cuando uno habla de indios en Corrientes, debe acordarse de que acá hubo mucha mezcla, o sea que hasta se cambiaron el apellido, se lo modificaron para que no... ¿Por qué? Porque estaba demonizado, como ahora hay otras. Cada época tiene sus propios demonios. Esta historia la estamos recuperando, la estamos trabajando y seguramente necesitaremos volver a contarla.